Feliz y bendecido día. Demos gracias al Señor que nos regala este nuevo amanecer y una nueva semana en la que escribimos parte de nuestra historia. Hoy es lunes 13 de junio del 2022. En el Santoral celebramos a San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. El evangelio de hoy es un evangelio sublime, pero difícil y molesto, casi imposible diríamos nosotros. Uno se siente incómodo leyendo o escuchando esta página evangélica. Es tan sublime que resulta insoportable para nuestra mezquindad. Al vernos tan lejos de este ideal, nos sentimos tentados a pasar la hoja y tachar a Jesús de soñador e irreal, desconocedor del corazón humano. ¿Ignoraba él que todos llevamos dentro una innata ley del talión que nos hace proclives a la venganza y al odio? Precisamente porque lo sabía, nos propone hoy una vía de liberación y felicidad, no mediante una estúpida pasividad, sino por la fuerza activa del perdón y el amor. Amén. Un poquito de historia acerca de San Antonio de Padua, nuestro patrono acá en Belén. Nació en Lisboa en el año 1195. Santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins, hijo primogénito de Martín de Alfonso, caballero portugués descendiente de nobles franceses, los Bouillons, y de María Tabeira. Estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestro de escuela. Más tarde, en torno al año 1210, ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Allí tuvo como maestro al propio prior, Pedro, y al hombre de amplios conocimientos como Petrus Petri. Pero su familia y amigos no aceptaron su vocación para evitar y trataron de hacerle abandonar. Renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, importante centro de enseñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca. En este otro lugar recibió la influencia de la Escuela Teológica de San Víctor, París, a través de profesores que habían estudiado allí. Tampoco en Coimbra encontró tranquilidad, pues el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento entre el rey Alfonso II de Portugal y el Papa Inocencio III. Su prior, Juan, fue excomulgado por apoyar al primero. Hacia el año 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecido poco antes en el eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos muertos
en Marrakech, decidió ingresar en esta nueva orden, que a causa de su reciente creación aún estaba poco extendida y carecía de prestigio que alcanzaría más adelante. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia de toma de hábito franciscano en el verano 1220, en la que cambió el nombre de Fernando por el de Antonio. El eremitorio de Olivais estaba dedicado a San Antonio Abad, símbolo de su cambio de vida. Tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en el otoño de ese mismo año embarcó hacia Marruecos junto con otro hermano de la orden, Fray Felipe de Castilla, para alcanzar él mismo el martirio. Sin embargo, al poco de desembarcar, contrajo la malaria, enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país. Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal. Pero una tempestad llevó el barco en que viajaba hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Milazzo, en la costa noreste de la isla, donde había una comunidad franciscana, para completar su recuperación. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís, capítulo de las esteras, que convocó a 3.000 franciscanos. Allí conoció a San Francisco de Asís y decidió no regresar a Coimbra para ponerse al servicio de Fray Gracián, provincial de la Romaña. Este lo envió durante un año al eremitorio de Monte Palao, cerca de Forlì, para que se fortaleciese antes de encomendarle alguna misión de apostolado. A mediados del año 1222, ya con una buena salud, predicó en la catedral de Forlì, sin haber preparado previamente sus palabras, pero con gran profundidad, con ocasión de unas ordenaciones de franciscanos y dominicos. Su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Recorrió así enseñando en numerosos lugares. Su labor catequética en Rimini en el año 1223, por ejemplo, fue muy difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acababan teniendo éxito, logrando convertir, entre otros, a Bononillo, obispo cátaro. A finales de ese año y a principios de 1224, estuvo también en Bolonia, enseñando teología a otros frailes franciscanos, en el convento de Santa María de la Pugliola. Fue el primer maestro de la orden, recibiendo por ello el permiso de San Francisco, quien le escribió una carta llamándole mi obispo. Hacia el año 1224 o 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier, donde se formaban los franciscanos y dominicos que iban a predicar en la región, y también en Tolosa, ciudad con fuerte presencia albigense, además de ser guardián del convento de Le Puy-en-Velay, al oeste de Valence
y Lyon, y desde el capítulo de Arles en 1225, custodio de Limoges. Como tal, estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina y fundó un convento cerca de Brieve. A finales de 1225 participó en el Sínodo de Bourges, que examinó la situación de la región. San Antonio de Padua señaló a los prelados la necesidad de vivir sencillamente para dar ejemplo. El obispo de Bourges, Simón de Sully, respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ayudándose de franciscanos y dominicos para la evangelización de la diócesis. La muerte de San Francisco el 3 de octubre de 1226 le obligó a viajar a Asís como custodio de Limoges para asistir al capítulo general que debía elegir nuevo ministro general. Este tuvo lugar el 30 de mayo del año 1227, siendo elegido Fray Juan Perenti, buen conocedor de la valía de Antonio, quien le nombró provincial en Romaña. Muy querido por sus frailes, recorrió los lugares de su provincia, donde había conventos franciscanos. Uno de ellos fue Vercelli, donde predicó en la catedral con un gran impacto y conoció al teólogo y canónigo regular Tomás Galo. La vida de San Antonio de Padua fue muy rica, tuvo demasiadas vivencias, muchas conversiones y llamó por medio de la prédica y sobre todo del testimonio con su vida a muchas personas para una firme conversión. Fue un orador sagrado, fundador de hermandades y de cofradías, teólogo, hombre de gobierno, dejando varios tratados de mística y de ascética, y que se publicaron todos sus sermones. Un año después de la muerte fue beatificado. Su culto, muy popular, se generalizó a partir del siglo XV. Su representación más valiosa se debe a Goya, quien lo plasmó en San Antonio de la Florida. Fue proclamado doctor de la Iglesia en el año 1946. Su fiesta la celebramos el día de hoy, 13 de junio. Oh Dios, que te dignaste escoger a San Antonio como modelo de todas las virtudes, para la bendición de toda la humanidad, y has convertido a muchas almas a través de sus sermones y buen ejemplo. Concédeme que por sus méritos e intercesión pueda real y verdaderamente convertirme, renunciar al pecado y a todo deseo de pecar, y hacerme cada vez más y más del agrado de Dios por la práctica de la verdadera virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.